A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el corazón. La orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Desde el corazón. ¿Qué tal, familia? Les saludo con todo el cariño del mundo. Soy tu hermana y amiga en Cristo, Lupita Venegas, y estoy encantada de poder hablarte desde el corazón. Feliz de poder introducir este tema. Todos son temas de crecimiento humano y espiritual. Temas de crecimiento integral, porque somos seres integrales. No solo un área de nosotros hay que desarrollar, sino todas las áreas de nuestra vida. Así es que te doy la más cordial bienvenida a una emisión más. Esta semana llegó a mis manos un librito bellísimo, la semana pasada, de Jerome Williams. Se llama Santos para hoy. Santos para hoy. La verdad es que me ha encantado. Vamos a leer en él la vida de 4 santos del siglo XVI. Y es curioso, pero el siglo XVI tiene muchos parecidos con nuestro siglo. Hoy quiero empezar, voy a platicarte hoy sobre el primero de los santos que aborda este libro, que es San Ignacio de Loyola. Precioso. Y cómo él tiene un llamado que hacía siempre, y hoy yo quiero hacértelo a ti. Vayan y enciendan al mundo. Cuando Ignacio enviaba a sus jóvenes misioneros al mundo, les despedía y les decía: vayan y enciendan al mundo. Este es el tema del día. Vayan y enciendan al mundo. Es el llamado que Dios nos hace a quienes somos cristianos, que vivimos nuestra fe y que estamos viendo este proceso de descristianización mundial, cómo avanza. Parece que con pasos gigantes, y nosotros de pronto nos quedamos así como diciendo: ¿qué está pasando en el mundo? Párenlo, me quiero bajar, ¿no? Como decía Mafalda. Bueno, este resto de cristianos que vamos a vivir plenamente en nuestra fe, tenemos una invitación fortísima: vayan y enciendan al mundo. Este es el llamado que Cristo nos hace, pero hoy vamos a recibir este llamado de manera muy especial a partir de conocer la vida de San Ignacio de Loyola. Vamos a ver cómo en este siglo XVI había una turbulencia en la iglesia. Sí, había que reformar muchas cosas, había injusticias, había una desviación de la auténtica fe, había todo esto. Y vinieron grandes reformadores de la iglesia. Aquí nos plantean la vida de cuatro de los grandes, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y San Francisco Javier. 4 grandes del siglo XVI cuya vida santa transformó al mundo. Estamos llamados a transformar el mundo, eso es cierto, pero el mundo no se transforma si no me transformo yo. Tenemos que empezar con esta conciencia. Yo, Señor, yo ser el cambio que quiero ver, yo transformarme en esa mujer que quiero que el mundo tenga. Yo transformarme en esa esposa, en esa mamá que Dios me está pidiendo que sea. Yo, si eres un caballero quien me escucha, decirle: Señor, quiero ser la mejor versión mía, quiero ser el hombre que tú esperas, el esposo que tú sabes que puedo ser, el padre de familia cuyos hijos van a admirar, agradecer, bendecir, besar, porque su ejemplo es imborrable y positivo, ¿no? Bueno, vamos a tener cambios y vamos a encender al mundo, pero vamos a hacerlo en la forma que Papa Francisco nos pide actualmente. Él pide: vayan y enciendan el mundo, primero que nada, con su testimonio. Tenemos eventos muy importantes y hemos visto grandes personajes, por ejemplo, en el fútbol, manifestando su fe, y ellos nos llenan de esperanza. Es precioso ver a uno de los grandes con un rosario en la mano y diciendo: yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo le creo a Dios. Eso nos inspira a muchos y ojalá sean cada vez más. Y si tú eres joven y me escuchas, que tú seas un santo para hoy. Un santo para hoy. Pero vamos a empezar con el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Fíjense qué bonito. Él era militar y era del mundo. Llevaba una vida, pues, un poquito en el hoy, ¿no? De tener, de mostrar poder, de mucho de las apariencias. Pero él se encuentra con Jesús de una manera muy, muy especial. Vamos a ver cómo fue su vida a partir de este hermoso libro que se llama, de Jerome K. Williams, que se llama Santos para hoy. Está en inglés, si tú eres joven y prefieres inglés que español. Saints for
Our Times de Jerome K. Williams. Esto lo publica el Instituto Agustiniano y le doy gracias a la familia Albert que me lo ha hecho llegar y me ha fascinado. 4 grandes santos de los que vamos a aprender mucho. Bueno, San Ignacio tenía este llamado: vayan y enciendan al mundo. Él nace en 1942, no, un poquito más adelante, pero más bien el año 42 es famoso en muchos sentidos. A nosotros en América nos llega muchísimo porque es cuando Colón descubre este nuevo mundo, descubre nuestro continente, el mundo organizado de Occidente, descubre América. 1942 es el año de la expulsión de los moros en la península ibérica. Ya ven que llegaron los moros e invadieron España y los expulsaron. Y es el último acto de un drama que se había desarrollado por siglos y que marcó el comienzo de lo que se llamó el Siglo de Oro para España, que fue potencia mundial en ese momento. Viene el Siglo de Oro, primero bajo el correinado de Fernando e Isabel y luego durante el reinado de Carlos V. Allí España surgió como el reino más poderoso de Europa y la primera potencia del mundo fue entonces España. Los españoles crearon un imperio muy importante que controlaba mucho de Europa y gobernaba en muchos territorios de América Latina y de África hasta Filipinas, hasta en Asia Oriental. El ejército español era casi que invencible, muy reconocido, ¿no? Pero no solo este avance era en la vida política, sino en todas las áreas de la actividad cultural. La España del siglo XVI tuvo un florecimiento extraordinario. Fue la época del Greco, de Velázquez en la pintura, de Cervantes y Lope de Vega en la literatura, de Tomás de Victoria en la música. Fue, bueno, un siglo verdaderamente de oro, el siglo de oro, siglo XVI en España. Un tiempo en que crecieron las universidades, habían en muchas ramas de aprendizaje, se crecía enormemente en España. El pueblo español estaba muy orgulloso. Estaba también orgulloso de su talento militar, de sus costumbres caballerescas, ¿no? Era algo muy bonito. Tenía muchos logros culturales y algo muy, muy curioso que me encanta. Había una fe de verdad. Había una lealtad auténtica a la fe católica. Entonces, España ya tenía una identidad nacional y religiosa que perseguía todos sus objetivos con energía, con determinación. Y España lo hacía muy, muy bien. Tenía un carácter fuerte, ¿no? Y también es una época en la que se crean los conquistadores así presumidones, jactanciosos. Nosotros lo podemos todo. Venían los cortesanos todos arrogantes, presumidos. Pero cuando lo transformaba el amor de Dios a estos cortesanos, a estos militares así presumidos, cuando eran tocados por el amor de Dios porque se transmitía una fe de primera, entonces se volvían una tierra muy fértil para una gran santidad, una santidad muy elevada. Entre estos estaba justamente Ignacio de Loyola, que después da una formación sacerdotal impresionante y estaban en todas partes del mundo renovando la iglesia, pero para bien, con un contenido profundo de lo que ella significa. Y entonces, esa era 1491 cuando nace San Ignacio de Loyola. Él era el menor de 13 hermanitos, imagínate. Nace en un castillo, el castillo de los Loyola. Era una familia vasca, noble, ¿no? Y él fue bautizado como Íñigo. En realidad él fue bautizado cuando nace es Íñigo, pero seguramente cambia su nombre cuando él quiso profesar ya su vocación religiosa, ¿no? Bueno, vamos a ver en San Ignacio de Loyola un gran ejemplo. Él era muy del mundo, muy de las cosas materiales, muy arrogante, muy presumido, pero Dios le toca y hace de él una tierra fertilísima para una transformación vital que en su momento necesitaba la iglesia. Yo estoy platicándote hoy sobre la vida de San Ignacio de Loyola porque tú y yo estamos invitados a, como él dice, a ir y encender al mundo. Por supuesto que lo hace repitiendo las palabras de Cristo: vayan y enciendan al mundo. Este es el llamado de hoy. Si tú eres cristiano, católico, estás conociendo tu fe y te estás enamorando, tienes un llamado. Ve y enciende al mundo. Pausa y vuelvo. Me encanta hablarte así, desde el corazón.
crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Estamos hoy platicando acerca de cómo los que somos católicos no debemos sentirnos desanimados ni desalentados. ¿Saben por qué? Yo sé que el mundo avanza como al revés de todos los principios cristianos, de toda la moral católica. El mundo va al revés. Están ahorita promoviendo el aborto como locos, como si fuera un gran logro, un derecho. Están promoviendo la desconstrucción de la familia, o le llaman ellos deconstrucción de la familia, que es lo mismo que destrucción. Y está gravemente atacada, promoviendo leyes antifamilia en muchos sentidos, divorcio express y muchas otras cosas más que en este momento no es para detenernos en ello. Sin embargo, sí, los que tenemos fe, de pronto vemos como que se va desmoronando la vida moral de quienes somos católicos. Nuestras convicciones están siendo atacadas hasta legalmente. Si tú eres pro vida y eres enfermera o médico o maestro y no hablas a favor del aborto o no ejerces el aborto, entonces hasta la ley puede estar sobre ti, contra de ti. Esto es una persecución de verdad de todo lo que nosotros profesamos y creemos, y tenemos que afianzarnos a nuestra fe, que ser fieles, que seamos el resto fiel. Seamos los que decimos, Señor, sí, creemos en ti y te creemos a ti. Hoy en la lectura de misa, Dios estaba molesto con Sodoma y Gomorra y les dice, oigan, están ofreciéndome sacrificios y haciendo muchas cosas, pero no hacen la voluntad de mi Padre, no hacen mi voluntad, dice el Señor. Y el que ama al Señor hace la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Él nos da una vida moral, una vida ética. Él quiere que vivamos principios, valores, fortalecer la familia, vivir en fidelidad. Estos son principios cristianos. Pero hoy no vivimos así, vivimos como el mundo dice, como nos dicen las películas, las canciones, de hombres y mujeres que no conocen a Dios o que desconociéndole quieren vivir de un modo diverso y nos lo quieren imponer. El problema es que nos lo quieren imponer. Viva la libertad, ¿verdad? Cada quien que viva como quiera. Yo elijo a Cristo y quiero vivir como Dios me dice, pero hay quienes no. Bueno, viva la libertad. Sin embargo, imponer, esto ya es una ideología que pretende imponerse, y eso sí es delicado. Pero nosotros nos vamos a desalentar, vamos a decir, no, ya se acabó todo. Claro que no, hombre. Nosotros ya sabemos que el corazón inmaculado de María triunfará. Nosotros ya sabemos que el buen final llegará. ¿Qué nos toca? Hacer nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Santidad personal. Santidad personal, yo ser mi propia mejor versión, yo vivir mi día como esposa cristiana, madre cristiana, mujer cristiana, apóstol, o sea, tengo que ser congruente y tengo que yo ser el cambio que quiero ver en el mundo. Por eso, leer vidas de santos nos va a servir muchísimo. Hay santos más actuales, por supuesto. Hoy estoy hablándote de un santo del siglo XVI, que es San Ignacio de Loyola. Pues una belleza de historia, que aparte, él influye en su tiempo como a ti y a mí nos toca influir aquí en el siglo XXI. Él te decía, estaba de moda esto de España es la grande, España es lo máximo, y había mucho presumido y prepotente entre ellos, y muy especialmente los militares. Pues San Ignacio Loyola pertenece a este mundo militar. Y dice la palabra, él hace una autobiografía y habla de sí mismo en tercera persona cuando escribe, y observa lo siguiente. Él dice que San Ignacio de Loyola fue un hombre dado a las vanidades del mundo con un grande y vano deseo de ganar honra. Así era su vida, hasta los 30, ¿eh? En su calidad de militar para el virrey, en 1521, tuvo la tarea de liderar la defensa de la fortaleza de Pamplona contra un ataque francés. Y fue característico del hombre insistir y defender el fuerte, aun cuando todos sus compañeros le decían, no se puede defender. Pero en medio de la batalla, él va al frente, era muy valiente y lo alcanza una bala de cañón que le quebró gravemente una pierna y le hirió la otra. Y ya con su valiente capitán derribado, Ignacio de Loyola derribado, la defensa colapsó y los corteses captores franceses lo enviaron a pasar su convalecencia en la casa de su padre. Y él estaba allí. Ignacio, gravemente herido, ya tenía unos 30 años, y quería que le curaran la pierna sin estropear su aspecto físico. Y esto lo llevó a tener una serie de operaciones muy, muy dolorosas.
A veces hasta se puso en riesgo de muerte, pero él decía, por favor, quiero que se me vea bien, déjenmela bien. Tenía 30 años y su vida estaba a punto de tomar una dirección radicalmente nueva. Él estaba de convalecencia en casa de sus padres y pidió que le trajeran libros de romances caballerescos. Quería entretenerse con la lectura. Pero en el castillo no había nada de lo que él quería. Entonces leyó 2 libros religiosos. Es que es muy importante lo que lees. Uno era La vida de Cristo, de un monje alemán que se llamaba Ludolfo de Sajonia. Y otro era La leyenda dorada. Fíjense, La vida de Cristo y La leyenda dorada. ¿Pero qué era la leyenda dorada? Era una recopilación de la vida de los santos. Entonces él estuvo leyendo a Jesucristo y a los santos en ese periodo. Y al confrontarse con la personalidad de Cristo, con las grandes hazañas de los santos, Ignacio se conmovió profundamente. Y él empezó a cambiar todo el caballeresco instinto español y el deseo de gloria que corrían por sus venas. Entonces, él quería antes dar honores mundanos, quería obtener honores mundanos y lo reemplazó una determinación de hacer grandes cosas para el verdadero rey, para el rey del universo. Quería ganar la honra del cielo, ya no la honra aquí en la tierra, sino la honra del cielo, porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, él lo dice en su biografía, se paraba a pensar razonando, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y se llenó de aborrecimiento por su vida pasada y decidió hacer penitencia como peregrino. Y esto fue el comienzo de un largo viaje que tendría un gran efecto en la iglesia y en el mundo entero. Así es que el año 1521 se destacó no solo por la conversión de Ignacio de Loyola, fue también el año en que Hernán Cortés, un hombre de la misma edad más o menos, y tenía más o menos la misma procedencia también que Ignacio, Hernán Cortés conquista Tenochtitlán y el Imperio Azteca. Y esto da comienzo a un nuevo capítulo en la historia española y europea. Fue el año también en que Martín Lutero, que había escrito tres panfletos famosos contra la Iglesia Católica, que fueron muy leídos, Martín se negó a retractarse de su posición ante la Asamblea General Imperial e inicia en ese año la Reforma Protestante, 1521. Todos estos sucesos trascendentes contribuyeron a dar forma al mundo en que Ignacio iba a lanzar toda su energía como misionero y reformador de la Iglesia. Dijo que no creía haber abandonado el servicio militar, sino que lo había consagrado a Dios. Él era un soldado de Cristo, soldado de Cristo. Ese era San Ignacio de Loyola. Yo creo que hoy el mundo necesita entre nosotros, laicos y sacerdotes, soldados de Cristo. Hombres y mujeres que sientan el llamado a prender fuego al mundo con el amor de Cristo. Hombres y mujeres que sientan el llamado a defender la vida, a defender la familia, a poner la carne y el asador y decir, yo puedo defender y quiero defender la familia, primero desde mi testimonio de vida y enseguida llevando mi palabra a todos los rincones de la tierra, que no es mi palabra en realidad, sino la palabra de Dios. El tema del día, vayan y enciendan al mundo. Este llamado que hace Jesucristo, que hace Pablo, lo hace San Ignacio de Loyola. Vayan y enciendan el mundo. Los que tenemos el amor de Dios, vayamos a aprender de amor el mundo en todos los rincones de la tierra. Este es el tema del día. De manera particular, yo te invito a encender de amor tu propia familia. Ahí vamos a empezar. Queremos conquistar el mundo, transformar realidades, me parece muy bien, pero vamos a empezar en casa. En casa. Ay, Lupita, con mi marido difícil, no se puede. Con mis hijos que no, ya están convencidos. A ver, tú empieza a amar. Otro de los grandes, San Ignacio de Loyola, decía, San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Qué gran frase. Esta me inspira y me mueve todos los días. Donde no hay amor, pon amor. Y yo me doy cuenta cuando alguien en casa, por ejemplo, está de mal humor, contestó grosero, no quiso hacer un favor. Yo me doy cuenta, a ver, aquí falta un poquito de amor, ¿no?
Dios mío, Virgen Santísima, ven a mí, ilumíname para sembrar amor en el corazón de mi hijo, que ahorita está de mal talante, el corazón de mi esposo, que lo veo como desanimado, el corazón de mi hija, que está muy irritable, en mi propio corazón, que mira, que estoy desanimada, desalentada, que me siento que no me levanto. A ver, Virgen Santísima, ven, ilumíname, inspírame con tu ejemplo, con tu poder, con tu dulzura. Y María, la Virgen, lo primero que nos va a pedir es oración y fe. Oración y fe, como ella guardaba las cosas en su corazón, oraba y ponía todo en manos de Dios. Bendita Madre nuestra, bendita y maravillosa Madre nuestra. Pues esta es nuestra Madre del Cielo. Yo tengo que hacer una pausa, vuelvo después de ella. Nos estamos hablando desde el corazón. Vayan y enciendan el mundo, el tema del día. Descubre una nueva forma de ver la vida desde el corazón. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. El día de hoy, vayan y enciendan el mundo. Es el llamado que hace Jesucristo y después hace eco de él San Ignacio de Loyola, que formaba a sus misioneros y decían, vayan y enciendan al mundo. Ese era su despedida. Y hoy San Ignacio de Loyola te dice a ti, me dice a mí, vayan y enciendan el mundo. Ustedes que escuchan estas estaciones católicas, ustedes que están llenándose de la palabra de Dios, ustedes que tratan de ser el resto fiel, que van a misa, que se confiesan, que estudian la palabra, que quieren vivir su cristianismo de la mejor manera posible. Ustedes que están sintiendo ahorita un ataque virulento contra la fe, pues ustedes vayan y enciendan el mundo. ¿Cómo? Primero que nada, con este testimonio personal en tu propio hogar. No tengas miedo. Ahora, vamos a ver cómo la vida de San Ignacio de Loyola se divide en tres grandes fases, tres grandes etapas. Él abandona el servicio militar y en realidad dice, yo no abandono como tal el servicio militar, sino que se lo entrego a Dios, lo consagro a Dios. Soy un soldado de Cristo. Y la vida de Ignacio, después de su conversión, la podemos dividir en tres fases. Cada una tiene una importancia especial. Primera fase. Esa es la que comienza con su propia conversión y duró 3 años. Incluye su tiempo de convalecencia y el año que permaneció en Manresa y peregrinó a Tierra Santa. Ahí tuvo San Ignacio de Loyola una vida interior intensa, largas horas de oración, muchas obras de penitencia y purificación, experiencias místicas que él nos llega a narrar, impresionantes. ¿Por qué? Porque él tiene una vida interior intensa. A ver, ¿qué tal nosotros? Ya queremos servir a Dios, ya queremos salir al mundo. Bueno, primero que nada, vida interior intensa, porque el Señor nos lleva al desierto y ahí nos habla, y ahí nos seduce. Y nosotros podemos dejarnos seducir de ese amor y tener dentro a Cristo tan entrado en el corazón, tan compenetrado a nuestro ser, que entonces lo podemos transmitir. Si no tenemos una vida intensa de oración, qué difícil llevar auténticamente a Cristo. A veces tú vas a un evento, te llenas de Cristo, dices sí, y vas por todos lados a llevarlo, pero eres muy apostólico, eres muy de actuar, pero si no tienes una vida bien avanzada y profunda en la oración, en vida interior intensa,
eso se va a acabar pronto, o vas a acabar tú decepcionado diciendo que los curas son malos y que la gente es mala. A ver, cuidado con eso. Tu vida interior intensa es la primera fase, como lo fue en la vida de San Ignacio de Loyola. Claro que todos tenemos formas diferentes, todos somos únicos y cada uno desarrolla una santidad distinta. Sin embargo, bueno, la vida interior es algo que caracteriza a todos los santos. Entonces, vida interior intensa en su primera fase, que podemos decir que duró 3 años. Luego viene la segunda fase, de unos 14 años. Fue una etapa de estudio, de actividad apostólica. Ignacio reunía grupos de hombres a su alrededor en Barcelona, Alcalá, Salamanca, París, Venecia. Fue un periodo en que perfeccionó su método de evangelización y fue un periodo de mucha oposición a su apostolado. Prepárense para la prueba, para la persecución. Si vas a servir a Cristo, tienes que ser consciente que vas a cargar con tu cruz. Entonces, este periodo de mucha persecución, pero de mucho perfeccionamiento en su método de evangelización, porque ahorita vamos a ver que lo que él nos hereda a la iglesia de una manera bellísima y poderosa son los ejercicios espirituales, esos de San Ignacio. Y la fase final empieza con su regreso a Roma en 1538. Funda la Compañía de Jesús, los jesuitas, y tiene obligaciones importantes como general de la orden, y muere en 1556. Había nacido en 1491. Ahora, él en esta primera fase va a desarrollar una regla de vida espiritual práctica. Su fe, sus virtudes, su rendición a la voluntad de Dios son un gran ejemplo para todos nosotros que somos creyentes. Y él va desarrollando en esta primera fase lo que más adelante se consolidará como los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Él cuenta que tiene algunas experiencias místicas. Es una cosa impresionante. Dice, él relató una experiencia cuando estaba en Manresa y dijo, estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto espirituales como cosas de la fe y de las letras. Junto a esta experiencia de un entendimiento infundido, Ignacio recibió visiones de Cristo, de Nuestra Señora, de la Santísima Trinidad, que le inculcaron muy profundamente algunas verdades. Dice, si no hubiese escritura que nos enseñaste estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas solamente por lo que ha visto. Dice San Ignacio de Loyola en su propia biografía que ha escrito en tercera persona. Estas visiones y gracias divinas se hicieron evidentes en la forma en que Ignacio comenzó su conversión y empezó a guiar a otros con muchísima confianza. Se convirtió en un gran guía espiritual. Tiene un encuentro impresionante con Cristo y se determina a cambiar el curso de su vida. Él tiene que olvidar varios hábitos arraigados. Tiene una ardua tarea frente a sí, como todos nosotros, ¿eh? Cuando empezamos una vida interior profunda, como lo hizo San Ignacio de Loyola, cuando tenemos un encontronazo, un frentazo con Cristo, sentimos, igual que San Pablo, que nos caemos en el camino y algo nos deja ciegos y entonces se empiezan a caer esas escamas de los ojos con el estudio, con la profundización en el amor de Dios. Entonces tú vas profundizando, vas entendiendo, es una como sabiduría infusa que vamos recibiendo y que después sientes la necesidad de compartir y que tú te das cuenta de que esto que estás compartiendo no viene de ti. Dices, ¿de dónde salieron estas palabras? ¿Cómo pude frenarme o actuar de esta manera, con esta paciencia, con esta prudencia que yo no tenía? Claro, hay que trabajar en los malos hábitos. Acuérdate, todos tenemos este encuentro con Cristo, pero hay que vencer aquellos que son malos hábitos que tenías. Entonces, él tendría que olvidar aquellos hábitos arraigados durante muchos años y desarrollar un nuevo conjunto de sentidos espirituales para vivir lo que Dios te pide. Lo mismo nos pasa a ti y a mí en el momento de una conversión, en el momento de un llamado sincero. A ver, Señor, ya, te quiero buscar. Yo no quiero vivir mi fe como todo el mundo, o alá y se va, o con lo que yo creo.
Este fin de semana platiqué con un amigo que me decía, creo en Dios y Él me hizo el milagro de salvación de mi esposa, lo sé, los médicos me dijeron que era milagroso, lo sé, pero yo no le muestro a Dios que yendo a misa los domingos lo quiero. Dice, no, yo solo le muestro a mi manera, yo soy buena gente y yo no necesito ir a misa los domingos. Entonces, yo me di cuenta que este hombre maravilloso, un buen hombre de verdad, un buen hombre, cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y esto se vuelve un problema, porque entonces vamos por libre. No, aunque la iglesia me pida que al menos 1 hora a la semana le dé gracias a Dios y que hagamos vida de comunidad y que sea el domingo, el día de la resurrección, la iglesia me lo pide. Pero yo no pelo a la iglesia. No, porque ahí en la iglesia hay curas que están mal, decía él. Muy tristemente nos damos cuenta que ignoramos el tesoro de nuestra fe. Ignoramos la belleza de la Eucaristía. Ignoramos que somos millonarios espiritualmente y desperdiciamos nuestras gracias. Yo respeto mucho a todos aquellos que, siendo muy buenas personas, y mis respetos, dicen, yo no voy a misa los domingos. Yo no le demuestro así mi amor a Dios, yo demuestro con hechos. Bueno, pues muy bien por ese lado que tengas hechos, pero muy triste que no tengas la docilidad, la humildad de hacer iglesia con la iglesia que Cristo fundó. El tema del día es, vayan y enciendan al mundo, vayan y enciendan al mundo. Y estamos aprendiendo la vida de un gran santo, San Ignacio de Loyola. Él tuvo su transformación al leer la vida de los santos. Y yo creo que hoy nos falta mucho leer quien nos inspire, vidas que nos inspiren. Nos hace mucha falta volver a nuestras raíces, volver a nuestra esencia, a nuestra naturaleza. Estamos viviendo en un mundo que nos engaña, que nos dice que vamos a realizarnos con dinero, con placeres. Y eso es muy triste. Nos estamos cosificando, estamos usándonos para el placer y para obtener dinero y reconocimientos y honores, como decía San Ignacio de Loyola. Esto es muy triste porque el mundo nos engaña. En ese mundo lo que encontramos es desazón, desaliento, amargura, depresión y muerte. No es el camino de Dios. ¿Dónde está el camino de Dios? En la humildad. En la humildad de aceptar, si Dios me pide que yo le honre, hombre, el mínimo derecho que tiene mi Señor, que yo le honre. Y aparte me lo pide. Y aparte me ha dejado una iglesia. Y aparte quiere que haga comunidad. Y aparte, yo no le voy a renunciar a un gusto mío por darle un gusto a Él. Al modo de Él, Él es el Rey. A Él hay que honrarle. Y sí, a misa hay que ir los domingos. Por supuesto que sí. Hago una pausa, vuelvo después de ella. Tú y yo nos estamos hablando desde el corazón. Seguimos hablando desde el corazón. Desde el corazón. Con Lupita Venegas. Escuchas el 1040, Radio Mujer.
volvemos ya para la recta final en la que nos hablamos desde el corazón. Estoy feliz de estar en contacto contigo, gracias a los que se comunican a través de nuestras redes sociales y también, por supuesto, en esta estación están todas las claves a su alcance, teléfonos, correos electrónicos. Lo importante es que estemos en contacto y que yo responda a tu necesidad real. Vayan y enciendan el mundo. Esto es la invitación que nos hace Cristo, pero que de manera particular toca la vida de San Ignacio de Loyola, que tiene una conversión impresionante de un mundo muy superficial, quiere ser militante para Cristo, soldado para Cristo, y bueno, primero una vida intensísima de oración. Luego viene ya el segundo periodo donde es muy, muy apostólico. Después de este gran encuentro con Cristo, él va educándose en las verdades de la fe, en los principios de la oración, en las reglas del discernimiento. Tenía un gran conocimiento de las verdades doctrinales y morales y desarrolla los ejercicios espirituales, que son reconocidos como una maravilla de la espiritualidad católica, entre los medios más efectivos de transformación espiritual que la Iglesia haya conocido. Cristo es el Señor de la Iglesia. Él toma la iniciativa de impartir y proteger la vida divina de su cuerpo. La Iglesia del siglo XVI necesitaba una reforma urgente. Los cristianos estaban debidamente preocupados acerca de lo que tenían que hacer para rectificar las cosas. Y los destinos de la Iglesia no dependen, acuérdate, de la actividad humana, sino de la fidelidad de Dios y de nuestra fidelidad, de los poquitos que queremos ser fieles a Dios. Porque son tiempos de vivir nuestra fe radicalmente, no a medias. No, sí soy católico, pero no voy a misa. Sí soy católico, pero no practicante. ¿Qué es eso? No. Tenemos que conocer nuestra fe y vivirla al 100 y así transformar el mundo. Entra ya la segunda fase en la que San Ignacio Loyola tiene un gran éxito apostólico, pero también una gran oposición. Todos nosotros que nos decidamos a seguir a Cristo, vamos a conocer su palabra, tratar de hacer la vida con todas sus exigencias, a entender los temas difíciles en cuestión moral, a vivir todas estas exigencias tremendas de perdón, de misericordia, de amor, de comprensión, de unidad, a vivirlo. Eso es lo primero en una vida intensa de oración. Y ahora, con celo apostólico, salir al mundo, hablar de Dios y de sus cosas. La fe no se impone, pero sí se propone. Y no tener miedo ni vergüenza de proponer la fe. No tengas miedo. Yo con mi amigo este fin de semana, yo le decía, bueno, algunas razones por las cuales ir a misa los domingos. Igual hacemos un programa específicamente sobre esto. Pero le decía lo importante de tener esta humildad, de aceptar que la Iglesia tiene también unas leyes, de que el día del Señor tenemos que darle un espacio de nuestro momento, de nuestro ser, para decir, Señor, te agradezco, te bendigo, te alabo, eres grande, todo lo que tengo es don. Necesito conocer tu palabra, necesito alimentarme espiritualmente de ti para poder vivir tus exigencias. ¿Cómo no voy a venir en domingo, Señor? Pues ¿quién soy yo? Yo soy tu criatura, tú me amas con locura y el día de la resurrección la Iglesia quiere que te honremos. Pero la Iglesia es tan linda, tan madre, tan mamá, tan hermosa, que nos permite ir desde el sábado. Hay varias misas por la tarde ya con rito de domingo para quienes se les complique ir en domingo. Y que claro que la Iglesia comprende tu situación personal, pero qué bueno que vayas con un confesor, con un director espiritual y se lo expliques. Entonces, entra esta segunda fase del celo apostólico y el éxito apostólico de San Ignacio, y él siempre le preguntaba, la pregunta que siempre se hacía a sí mismo y a sus discípulos espirituales era, ¿qué haremos por Cristo y su mayor gloria? ¿Qué haremos por Cristo y su mayor gloria? Ya, que esa sea tu pregunta de todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy por ti, Señor? ¿Qué voy a hacer para darte gloria hoy? ¿Qué voy a hacer? Entonces, él va a vivir intensamente este deseo y va a llevar por todas partes esta convicción. Él va a estar en España, en la Universidad de París. Él estuvo en la principal escuela teológica del cristianismo y estudió 7 años y se convirtió finalmente en maestro de teología. Un hombre extremadamente preparado, ya ustedes lo conocerán. Y si algunos nos invitan a hacer ejercicios espirituales de San Ignacio, créanme que vale la pena. Hay desde 3 días hasta 40 días. Los ejercicios completos te llevan 40 días. No cualquiera puede darse 40 días, ¿verdad? Para ir a hacer unos ejercicios espirituales. Si tú puedes, hazlo.
sino vente un fin de semana, de viernes a domingo. Hay unos sacerdotes cerca de mí, los de Miles Christi, que dan ejercicios espirituales cada cierto tiempo, cada 2 meses. Investígalo, googlealo, quiero hacer ejercicios espirituales y vas a encontrar algo buenísimo. Él tenía un deseo ardiente de predicar el evangelio y el dar el evangelio a los demás. Decía, esto es el provecho para las almas, esto es bueno para las almas, esto no podemos guardárnoslo. Dicen que no era un hábil orador, nunca dominó realmente ningún idioma más que su vasco nativo, y su prédica y su conversión en castellano, francés o italiano estaban frecuentemente salpicadas de errores gramaticales, una mezcla de palabras de diferentes lenguas. Igual que Pablo, donde quiera que iba, producía rápidas conversiones, levantaba un aluvión de turbulencias, y así empezó a generarse un patrón. Primero, un conocimiento público de él, luego una serie de conversiones a la fe, y después una resistencia a su apostolado, como suele suceder, ¿verdad? Las cosas de Dios, el enemigo las quiere frenar y da patadas de ahogado para todos lados, pero no importa, aunque haya persecución, mantente fiel, conociendo al Señor, sabiendo que es por amor a Él y por amor a las almas que tú llevas su palabra. Él estuvo 5 veces ante la Inquisición, 5 veces no se halló error alguno en su doctrina ni en su forma de vida, y atravesó duras experiencias, pero con una serenidad, con una tranquilidad, con mucho fervor. Entonces, él decía, yo no deseo más por amor de Dios, solo el amor de Dios, solo el amor de Dios. Atravesó estas duras experiencias, tranquilo. ¿Qué le decían? ¿Cómo puedes pasar todo esto? Y él contestaba, por amor de Dios. Por amor de Dios, y deja este gran instrumento a la obra de la iglesia, que son los ejercicios espirituales. Él buscaba siempre encontrar la conversión de los demás y quería moldear su propia vida para la gloria de Dios y el bien de los demás. Y era tan ingenioso, dicen que una vez en un partido de billar, él quería que un amigo se acercara a Dios, pero no podía lograrlo. Entonces, jugando billar, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, jugamos. El perdedor va a hacer lo que el ganador quiera durante 30 días. Entonces jugaron, ganó San Ignacio de Loyola y el amigo practicó los ejercicios espirituales y cambió su vida por completo. En todo momento él estaba buscando almas para Cristo, almas para Cristo. Muy bonito. Y él hablaba siempre de los 2 estándares. Él decía, imagínate 2 ejércitos formados para luchar, uno conducido por Lucifer, otro conducido por Cristo. A Lucifer lo imaginaban siempre sentado en un gran trono de fuego y humo y en el centro de una planicie en Babilonia, rodeado de muchos demonios a quienes dispersaba por el mundo para atrapar a los hombres y encadenarlos. Era una imagen horrible, pero había que observarla. Y luego, ¿cómo imaginaban a Cristo? Cristo estaba parado en un lugar modesto de Jerusalén, hermoso, benévolo, lindo. Estaba eligiendo discípulos y los enviaba por todo el mundo a impartir la doctrina sagrada, a esparcir la doctrina que Dios nos da. Tanto Lucifer como Cristo querían a todos los hombres bajo su norma. Cada uno los llamaba a que lo siguieran. Una gran batalla se agitaba entre ellos. La pregunta trascendental que hoy te formulo a ti y que se formulan aquellos que estaban en ejercicios era, ¿cuál norma aceptarás tú? ¿Bajo qué bandera lucharás? No hay punto medio. Tienes que elegir un lado u otro. ¿Tú qué quieres? ¿Pertenecer al ejército de Cristo o al de Lucifer? La imagen del discípulo como soldado valiente que lucha bajo las órdenes de un capitán glorioso pudo haber tenido un atractivo especial para el antiguo soldado que había en Ignacio. Pero no fue un invento suyo. Era una imagen con origen en la Sagrada Escritura y una larga tradición en la espiritualidad cristiana. Bajo la mano de Ignacio cobró claridad y es una práctica motivadora. Los que aspiraban a ser seguidores de Jesús en la compañía de Jesús leían de San Ignacio lo siguiente: coloquen delante de sus ojos como modelos para imitar, no al cobarde y al débil, sino al valiente y al apasionado. Sonrójense al verse superados por los niños del mundo que están más atentos a adquirir las bondades de la época que ustedes a ganar las bondades de la eternidad.
Frústrense al verlos correr más velozmente hacia la muerte que ustedes hacia la vida. Piénsense capaces de muy poco, en caso del cortesano, para obtener el favor de un príncipe terrenal. Los sirve con más fidelidad que ustedes cuando sirven al Rey Celestial. Y el soldado, por una sombra de gloria y por la miserable parte del botín que espera de una batalla ganada, pelea contra sus enemigos, lucha con más valor que ustedes por conquistar al mundo, someter al diablo, para ganar con esa victoria el reino del cielo y una eterna gloria. Luchemos como soldados de Cristo por un mundo mejor. Tú, que eres cristiano, católico, que estás conociéndote fe, que estás enamorándote de este gran Señor, este Dios, creador del universo, decídete a ser un soldado de Cristo. Vayan y enciendan al mundo con amor, eso es lo primero. Amor, amor, amor de verdad y palabra de Dios en todo momento. Yo me despido, esto fue Desde el Corazón.